Hacer un programa para hallar el factorial de x. El factorial de x, ¿a qué es igual? ¿Alguien sabe a qué es igual el factorial de x? El factorial de x es igual al producto que se realiza desde el número 1 hasta ese número, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos entonces, x va a ser el número que vamos a ingresar, f va a ser para nosotros el factorial de ese número. Si ustedes colocan en su calculadora, por ejemplo, el número 5 y con este símbolo de factorial, les va a mostrar el factorial de 5 que va a ser 120, es un número, ¿sí? Pero ¿cómo se lo encuentra? Por ejemplo, si x es igual a 3, deberíamos hacer el producto desde 1 hasta 3. Este sería 3 factorial. Ustedes al colocar esto en la calculadora les va a mostrar este resultado que es 6. ¿Cómo lo obtuvo? Lo obtuvo de multiplicar 1 por 2 por 3. Es decir, es el producto desde 1 hasta ese número. Por ejemplo, si fuera 4 sería desde 1 hasta 4. Nos daría un resultado de 24. Si fuera 5, o en este caso menos 5, nos va a dar un resultado negativo, menos 120. Si fuera 0, ¿cuánto les da el factorial de 0? En la calculadora les va a dar 1. Hay otros ejercicios en su práctico, por ejemplo, el seno de x, el tangente de x, logaritmo de x y así sucesivamente. Tenemos que analizar para los números positivos, como pueden ver acá. Yo estoy analizando para el número positivo, 3 y 4, como por ejemplo. También estoy analizando para el número negativo y para el caso de 0. Lo mismo tienen que hacer para sus demás preguntas de práctico. Ahí les pide hacer seno de x, tangente de x, logaritmo de x. Ustedes coloquen en su calculadora qué es lo que sucede cuando hacen números positivos, si hay respuesta para 0 y si hay respuesta para negativo, ¿sí? Eso es lo que tienen que analizar. Noten ustedes que cuando es un número positivo no hay ningún problema, es el producto desde ese número desde 1 hasta ese número, es decir, 6, 24. ¿Qué sucede cuando introducimos un número negativo? Encuentra también ese producto, como pueden ver acá. 1 por 2 es 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120. Encuentra ese producto, pero con signo negativo, como pueden ver acá. Entonces, cuando x sea negativo, esto también tiene que ser negativo. El factorial de 0 no va a mostrar 0, como pueden ver acá. Y tampoco muestra mat error, sino que muestra 1. Eso también lo tienen que comprobar con su calculadora. En este caso, para factorial de 0, la calculadora muestra 1. Entonces, tenemos que analizar estos casos. ¿Cuántos casos hay? Sucede esto, que cuando es 0, tenemos que mostrar 1 directamente. Cuando es un número negativo, ese resultado tiene que ser multiplicado por menos 1 para que se vuelva negativo también. Y cuando es un número positivo no hay ningún problema, solamente es hallar el productorio. Entonces tenemos que analizar siempre esas posibles respuestas para esos tipos de datos. En este caso hay 3 tipos de datos, positivos, negativos y 0. Vamos a hacer el diseño, vamos a mostrar, introducir x y tenemos que mostrar un resultado que va a ser para nosotros el factorial, que es f. Tendría que mostrarse uno de estos resultados, ¿sí? Dependiendo del valor de x. Vamos a hacer la implementación rápidamente acá. Vamos a introducir x y aquí nuevamente estoy usando la variable y porque vamos a usar un ciclo más adelante. Como pueden ver aquí va a depender del número, es decir, tengo que hacer operaciones de producto. ¿Cuántas veces? X veces. Si x es igual a 3, entonces tengo que hacer el producto 3 veces. Si fuera 4, 4 veces. Pero si fuera 21, por ejemplo, tendría que hacer el producto hasta 21. Entonces, como pueden ver, hay varios procesos. Depende de un ciclo. Vamos a hacer un ciclo como lo habíamos hecho anteriormente. Lo que tenemos que hacer es leer x, como pueden ver acá. Leer x, ese valor de x, va a depender de eso, si es un positivo o un negativo. Hay 3 casos. Entonces, por tanto, yo voy a preguntar acá. Antes, f es igual a 1. Voy a asignar este valor de f igual a 1 porque noten ustedes que el resultado del factorial empieza siempre con 1. Y otro motivo por el que estamos empezando en 1 es que es un producto. Cuando hacemos un producto para que el resultado no se altere y además no desaparezca, es decir, no puedo asumir yo que este primer valor va a ser 0, porque si multiplico 0 por algún número se va a hacer todo 0. En cambio, si empiezo con 1, 1 por 2 ya va a obtener el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces, f es este primer valor del producto. Aquí lo que voy a preguntar es si x es diferente de 0. Noten ustedes que f ya tiene ese valor de 1. F es el resultado, ¿sí? Esto de acá, lo que está remarcado con negrito, eso es lo que yo debería obtener.
Aquí voy a preguntar si x es diferente de 0. Me voy a encargar primero de este caso. Si pregunto, ¿x es diferente de 0? Sí. ¿Qué significa? Significa que x puede ser un número negativo o positivo. Aquí voy a trabajar entonces con los negativos o positivos. Pero ¿qué pasa si dicen no? Sucede que si he preguntado x es diferente de 0 y dicen no, significa que x es 0 en ese momento. Por tanto, ¿cuánto es la respuesta cuando x es igual a 0? Es 1. Como pueden ver aquí, f ya vale 1. Entonces directamente se debería salir y terminar el programa. Ya debería mostrar aquí el resultado f, como pueden ver acá. Ya vale 1. Entonces el primer caso ya está resuelto cuando es igual a 0. Ahora me voy a encargar de lo que falta para los negativos y para los positivos. Para eso voy a usar este ciclo, como hace rato habíamos indicado. Y va a empezar en 1, porque aquí está, fíjense, empieza en 1. Va incrementando de 1 en 1, por eso es que estoy usando este ciclo. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta x, ¿sí? Hasta x. Este abs es una operación para volverlo en valor absoluto a esta x. Recuerden que el número que está ingresando acá es positivo o negativo. Entonces, si es positivo, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si es negativo? Por ejemplo, menos 5. No puede ir desde 1 hasta menos 5. Tiene que ir hasta un número positivo. Por eso es que con este valor absoluto le estoy convirtiendo a este menos 5 como si fuera un 5 positivo. Quiere decir que iría desde 1 hasta 5 y va a poder hacer este producto. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que el resultado que va a obtener va a ser positivo. Entonces al final yo voy a tener que hacer nuevamente algo para que lo vuelva negativo, como pueden ver acá. Tiene que mostrar menos 120 porque ese número era negativo. Pero por el momento dediquémonos a obtener este producto. ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente, f por i. Voy a ir multiplicando cada rato f por i. Recuerden que i es un contador que va a ir incrementando de 1 en 1. La primera vez es 1, luego es 2, luego es 3, luego ¿cuánto va a ser? Va a ser 4, 5, 6, 7. Va a ir incrementando de 1 en 1. Y eso es lo que yo quiero, fíjense, multiplicar 1, luego por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, hasta que llegue al número que yo quiero encontrar. Entonces, con esto estoy obteniendo esta parte, el producto de todo esto. Con esa parte yo estoy obteniendo. ¿Qué voy a hacer? Retornar hacia i. La primera vez, ¿cuánto valió i? Era 1. En la siguiente vuelta, ¿cuánto va a ser i? Va a ser 2. En la siguiente vuelta, ¿cuánto va a ser i? Va a ser 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esto va a ir dando vueltas. Por tanto, como pueden ver, este valor de i va cambiando a cada rato. Va haciendo este producto por 2, luego por 3, por 4, por 5. Aquí se está almacenando ese producto, lo que les decía. Entonces, fíjense que con esta parte yo, con este ciclo, con esta operación de producto, ya voy a obtener esto de acá. Esta parte del productorio. Ahora tendría que darle solución al número, porque recuerden que es positivo o negativo. Entonces aquí yo voy a preguntar, ¿x es menor a 0? Si x es menor a 0, significa que es negativo. Por tanto, si es negativo, a este resultado que yo he obtenido acá, lo tengo que multiplicar por menos 1 para que me dé este menos 120. Y es por eso que voy a hacer esto. F es igual a f por menos 1. Y así de esa forma ya he corregido ese valor para negativo. Y aquí voy a mostrar f. Hagamos la prueba de escritorio. Por ejemplo, si x es igual a 4, este es el caso. X igual a 4. ¿Cuánto debería obtener? Debería obtener 24. Entonces voy a iniciar, voy a leer x y está 4. Asigno a la variable f 1, dice. Coloco 1. ¿X es diferente de 0? Me dice acá. Sí, entonces, ¿qué hace? El valor de i es igual a 1 la primera vez. ¿Hasta dónde va a ir este valor de i? Va a ir hasta 4. La primera vez es 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? F es igual a f por i, dice. F va a ser igual a f por i. 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1, lo anotamos acá. Saca el siguiente valor de i. ¿Cuánto es el siguiente valor de i? Va a ser 2 ahora. Va a ir hasta 4, no se olviden. ¿Qué es lo que hace? Hace f por i. 1 por 2 es 2. Saca el siguiente i, se hace 3. ¿Qué es lo que hace acá? F por i. 2 por 3, 6. Saca el siguiente i, va a ser 4. Y este es el último valor que va a sacar, como pueden ver acá. 6 por 4, 24. Ya terminó. No hay más para sacar en i. Va a venir por acá y va a preguntar, ¿x es menor que 0? ¿Cuánto es x? Es 4. ¿Es menor que 0? No. Significa que es un número positivo. Por tanto, no le va a cambiar el signo, como pueden ver a f. Es positivo. Entonces va a mostrar ese 24. Pero ¿qué hubiese pasado si este hubiese sido un menos 4?
Aquí hubiese dicho menos 4. ¿Menos 4 es menor que 0? Sí. Entonces en ese momento lo iba a multiplicar por menos 1. Por tanto, este 24 por menos 1 se iba a volver menos 24. Pero como es positivo, se mantiene. Y muestra ese 24 entonces.